Isabel II habría de pagar muy caros los errores cometidos. Antes de cumplirse los 2 años de su derrocamiento, abdica en su único hijo varón. Le cuesta mucho renunciar a sus derechos a la corona de España, pero lo hace por el bien de Alfonso y de la dinastía. Cuando en las Navidades de 1874 recibe un telegrama de Cánovas, doña Isabel se siente compensada de todo el sufrimiento que le ha supuesto la renuncia. Desde Madrid le cuentan que ha triunfado el pronunciamiento del general Martínez Campos. Don Alfonso de Borbón, su hijo, ha sido proclamado rey de España. Los Borbones recuperan el trono después de 6 años. Doña Isabel está deseando volver, regresar a Madrid. Pero Cánovas no opina lo mismo. La venida de vuestra majestad a Madrid causaría la irremisible ruina del rey y de la patria, que sería la verdadera ruina de vuestra majestad y de sus augustos hijos. Tal es mi opinión, que comparte aquí todo el mundo, créalo vuestra majestad, menos una docena de ilusos, sin duda respetables en sus ilusiones, y algunas cuantas personas de menos cuenta, movidos por intereses o esperanzas particulares. Vuestra majestad no es una persona, es un reinado, es una época histórica, y lo que el país necesita hoy es otro reinado y otra época diferentes de las anteriores. Isabel II insiste. No entiende por qué no puede regresar a su amada España. Cánovas, me dirás que hay razones políticas para que yo no vaya a España. No voy a negártelo. Quiero concedértelas. Más de una hay, y entre otras, y grave, y que algunos no yo llamarían única, tu actitud en ella. Si tú te glorías, y con razón, de lo que has hecho en bien de mi hijo, bien podré yo gloriarme, tanto como quien más, con un acto tan fundamental como la abdicación. Sin él, ¿tendría hoy España el rey en quien fundamenta tantas esperanzas? Alfonso no es hoy rey por su solo derecho. Por su mero derecho lo habría sido tal vez a finales del siglo, tal vez el siglo que viene, y lo es hoy, en 1875, con la mejor voluntad y con el mayor agrado mío. Si no estoy en el trono, y por cierto con mucho gusto mío, déjame siquiera la más trivial de las ventajas y los goces de un súbdito. ¿Puede un ministro, puede un ministerio, en el terreno constitucional, se entiende, decir a un ciudadano dónde tiene que vivir? La familia real sigue con su vida escandalosa en el exilio. Isabel II tiene un nuevo amante, Ramiro de la Puente, casado de 30 años y ella tenía 45. Ramiro se hizo el amo de la residencia de Isabel II y se exhibía públicamente con ella por las calles de París, para satisfacción de la prensa sensacionalista y antimonárquica. Por su parte, Francisco de Asís pedía continuamente a su hijo Alfonso que concediera el título de Baños a su amigo Francisco Meneses. Además, volvió a litigar por las joyas de la corona, a pesar de tener una pensión bastante generosa. La razón por la que Cánovas se negaba al regreso de Isabel II a España era el temor a que Isabel dijera que la abdicación no era válida, ya que no hay documento, no hay acta de la abdicación, y algunos incluso dicen que la propia Isabel lo destruyó. Ante esta negativa de Cánovas al regreso, provocó dos situaciones curiosas. La aproximación de Isabel II al pretendiente carlista Carlos VII, que le ofreció residencia en el País Vasco, y la injerencia de Isabel II en los asuntos políticos. Por ejemplo, se dio su opinión sobre la tolerancia de cultos que se estaba discutiendo en la nueva Constitución en el Congreso. Una vez aprobada la Constitución y terminada la guerra carlista, el rey Alfonso XII convenció a Cánovas del regreso de su madre, ya que decía que podía hacer más daño fuera que dentro de España. Al final, y después de una larga enfermedad, Isabel consigue autorización para regresar a España, aunque no a Madrid. Le piden que elija otra ciudad. Isabel se decanta por Sevilla. Llega a la hermosa ciudad andaluza acompañada de sus 3 hijas, Pilar, Paz y Eulalia. Se instalan en el Alcázar. A pesar de que los sevillanos se vuelcan para hacer agradable la estancia de su antigua reina,
Isabel comprende al poco tiempo de su llegada que su sitio no está allí. En Sevilla vive su hermana y su cuñado, Montpensier, que tanto daño le ha hecho. Y es interesante ver cómo Isabel II prefiere vivir en Sevilla que en otra ciudad cualquiera de España. Aquí, en el Alcázar, en este Alcázar en el cual nos encontramos, vivió ese año bastante feliz al principio. Incluso se entendía relativamente bien con su hermana y con su cuñado, el duque de Montpensier. Acudían muchas veces a la ópera, al teatro, tenían cenas juntos, se invitaban aquí y allá, aunque por supuesto el Palacio de San Telmo era mucho más lujoso que este Alcázar. Hasta que resulta que don Alfonso XII se enamora de la hija del duque de Montpensier, de doña Mercedes, aquella tierna infanta, tan buena, pero al fin y al cabo hija de un revolucionario que le había quitado el trono. Alfonso XII siguió todos los consejos que le dio Cánovas: no meterse en la vida política, no formar una camarilla, no repartir prebendas y asistir a las ceremonias religiosas. Pero no se mostró tan dócil en la búsqueda del placer. A Alfonso le gustaban mucho las mujeres, de todo tipo y de toda condición. Las fiestas y reuniones en palacio o en los salones de la aristocracia de Madrid no le satisfacían por su rigidez y realizaba frecuentes salidas nocturnas por las calles de Madrid. El marqués de Alcañices, no pudiendo evitar sus salidas, se convirtió en su cómplice para protegerle de cualquier tipo de peligro. Alfonso nunca ocultó su identidad a ninguna mujer ni hizo valer su condición regia para aprovecharse de ellas. Los hijos que nacieron de esas relaciones fueron atendidos convenientemente. Una anécdota refleja muy bien todo lo que os estoy contando. En una de las salidas nocturnas, el marqués de Alcañices y Alfonso se perdieron y no encontraron el camino de regreso a palacio. Entonces preguntaron a un transeúnte la manera más corta de llegar a palacio. Este se lo dijo y cuando se despidieron, el marqués de Alcañices le dijo: muy agradecido, duque de Sexto, en el palacio de Alcañices a su disposición. Alfonso hizo lo mismo. Alfonso XII, aquí en el palacio me tiene usted. El transeúnte lo miraba a los dos y decía: están de coña conmigo. Con lo cual, siguiendo la broma, les dijo a los dos: Pío IX, en el Vaticano a su disposición. Esta situación de este modo de vida del rey, el gobierno dijo que había que acabar con él y casarle cuanto antes. Pero Alfonso ya tenía elegida su futura esposa, que iba a ser su prima María de las Mercedes. A Cánovas no le gustó dicha elección por ser hija del duque de Montpensier, ni tampoco le gustó a su madre Isabel II. Mira por dónde, era la primera vez que Cánovas e Isabel II coincidían en algo. Mientras tanto, en Sevilla volaban los cuchillos entre la familia real. Isabel II se quejaba al gobierno de las diferencias entre las residencias de las dos hermanas. Decía que el Palacio de San Telmo tenía muchas más comodidades que el Alcázar. Por su parte, su hermana Luisa Fernanda estaba hasta las narices del comportamiento de Ramiro de la Puente, que fue expulsado de España con la aquiescencia y el requerimiento de Cánovas del Castillo. Esto hizo que la oposición de Isabel II al compromiso entre Alfonso XII y María de las Mercedes aumentara, llegando incluso a convocar a los representantes de Francia, Alemania y Rusia para comunicarles su oposición a dicho enlace. Alfonso se cabreó muchísimo con su madre y decidió casarse con Mercedes con o sin la aprobación de su madre. La reina Isabel no puede soportar aquella situación y en el mes de noviembre de 1877 decide abandonar Sevilla. Sus hijas se quedan en Madrid y ella regresa sola a París. En la capital francesa siempre fue bien recibida. La tratan con mucha deferencia y la convidan a todas las fiestas y celebraciones oficiales. Al abandonar Sevilla, doña Isabel todavía albergaba la esperanza de que Alfonso no persistiera en casarse con su prima, pero las noticias que llegan de España son alarmantes. Le cuentan que el rey está locamente enamorado y que cada día son más frecuentes sus visitas a la capital andaluza para reunirse con Mercedes. Mercedes es su sobrina, la hija de su hermana, pero también del duque de Montpensier, uno de los personajes que más daño le ha hecho. Y doña Isabel, después de asegurar públicamente que nunca daría su consentimiento para el matrimonio de Alfonso con Mercedes,
rectifica. Por la felicidad de Alfonso, que está verdaderamente enamorado. Y por Mercedes, ella no tiene la culpa de que su padre sea un guarro. Isabel dio su aprobación, pero no asistió a la boda de Alfonso con María de las Mercedes. Nací en Madrid en 1860 y fui apadrinada por los reyes de España. Toda mi infancia la pasé en Andalucía, hasta el destronamiento de Isabel II, marchando con mi familia a Vichy. La primera vez que vi a Alfonso fue en las Navidades de 1872, cuando vinieron a pasar las fiestas con nosotros. Desde ese instante sabía que íbamos a casarnos, pero nuestra historia se parece mucho a la de Romeo y Julieta. Nuestras familias no se llevaban bien y nos lo pusieron muy difícil. Pasaron 5 años sin que nos volviéramos a ver, aunque manteníamos correspondencia secreta a través de nuestros rayos. En este segundo contacto, Alfonso me pidió matrimonio. Su madre hizo todo lo posible por evitarlo, y a Cánovas tampoco le gustaba dicha unión, pero por motivos distintos. En su caso, no se fiaba de las ambiciones de mi padre. A pesar de todo, nosotros seguimos adelante, y Alfonso me regaló una pulsera de oro con rubíes y brillantes como pedida de mano. Nos casamos el 23 de enero de 1878, en la Basílica de Atocha, y los padrinos fueron Francisco de Asís y la infanta Isabel. Isabel II no asistió, pero mandó un mensaje de felicitación. Pasamos la luna de miel en el Pardo. Fueron los mejores días de mi vida. No tuve mucho tiempo de disfrutar, porque al mes siguiente de la boda caí enferma. Sufría mareos, vómitos, falta de apetito. Esa infección acabó en un aborto. 5 meses después recaí. Una fiebre tifoidea, acompañada de hemorragias intestinales, acabaron con mi vida, 2 días después de haber cumplido los 18 años. Algunos apuntaron que el origen de la infección fue debido a la contaminación del agua del Palacio de San Telmo, extraída de pozos contagiados por las aguas fecales de Sevilla. Se basaban en este argumento porque varios de mis hermanos fallecieron prematuramente y presentaban un cuadro similar al mío. El rey necesitaba un heredero que garantizara la continuidad de la monarquía, así que tenía que volver a casarse. La única candidata que satisfacía al rey en estos momentos era su cuñada Cristina, hermana de Mercedes, pero falleció de tisis al poco tiempo. La elección de la futura reina tuvo en cuenta factores de índole personal, política y religiosa. Bajo este criterio, la candidata ideal fue la archiduquesa María Cristina de Habsburgo-Lorena. María Cristina de Habsburgo-Lorena nació en Bohemia el 21 de julio de 1858. En la bella ciudad de Praga discurrió su juventud. Hija de los archiduques de Austria, Carlos Fernando e Isabel, tíos del emperador Francisco José, María Cristina creció en un ambiente culto y, según quienes la conocieron, la joven archiduquesa demostró desde sus primeros años su gran amor al estudio, al punto que sus padres la sometieron a las mismas severas disciplinas que aprendían sus hermanos dedicados a la carrera militar. No cumplidos los 12 años, conocía, además de los idiomas vernáculos del imperio, el italiano, el francés, el inglés y algo de español. El estudio de la música constituía su mayor deleite y lo acometía con verdadero empeño. En este palacio, antigua residencia real, conoció María Cristina la noticia de que habían pensado en ella como una de las candidatas para futura reina de España. Aquí llevaba 3 años ocupando el cargo de abadesa del capítulo de nobles damas canonesas de Praga. Es curioso cómo los españoles, al conocer el cargo desempeñado por María Cristina, pensaron que ésta pertenecía a una orden religiosa, cuando en realidad la institución nada tenía que ver con la vida monástica. El capítulo de nobles damas canonesas, fundado por la emperatriz María Teresa, tenía por finalidad acoger a las jóvenes pertenecientes a la nobleza que no tuvieran medios económicos. La dirección siempre estaba a cargo de una archiduquesa.
María Cristina había recibido una esmerada educación y su primo, el emperador Francisco José, pensó en ella para ocupar el cargo. Era una forma de ayudarla para que María Cristina pudiera mirar con tranquilidad al futuro, ya que ella había manifestado en varias ocasiones que no aceptaría un matrimonio sin amor. Después de su regreso de Arcachón, en la soledad de las últimas tardes de verano en Praga, María Cristina piensa en Alfonso. Sabe que tiene amores con una cantante de ópera, pero lo disculpa por la situación emocional en que se vio sumido tras la muerte de María de las Mercedes. Sabe que puede enamorarse de él, y si se lo pide, aceptará encantado el matrimonio con Alfonso de Borbón. A los 3 meses y 7 días del encuentro en Arcachón, la archiduquesa doña María Cristina de Habsburgo-Lorena y el rey de España, don Alfonso XII, contraían matrimonio en la Real Basílica de Atocha. Esta vez, la reina madre doña Isabel II sí asistiría a la ceremonia. Doña Isabel, que supo apreciar desde el primer momento las cualidades de la joven María Cristina, había tratado de influir en el ánimo de su hijo y le animaba diciéndole: tengo un retrato de la archiduquesa, el último que le han hecho. Aparece escotada, vestida y peinada a la moda. Está preciosísima, tiene ojos negros e inteligentes. Además dicen que posee un gran corazón, mucho talento y que es muy afable. Como quiero lo mejor para ti, Alfonso, deseo esta boda. Doña Isabel intuía que María Cristina era la mujer más conveniente para su hijo y la que mejor podría hacer frente a los problemas de gobierno. No se equivocó. El banquete nupcial de doña María Cristina de Habsburgo-Lorena y de don Alfonso XII se celebró en el Palacio Real. La impresionante escalera vestida para la ocasión acogió a los invitados que, entusiasmados, miraban hacia arriba, a la bóveda, para contemplar las hermosas pinturas de Giaquinto que les daban la bienvenida. A muchos de ellos les costaba apartar sus ojos de aquel cielo lleno de colorido y alegorías. El rey había decidido inaugurar para la ocasión un nuevo comedor de gala que hoy se sigue utilizando. En la sala de columnas, donde antes se instalaba el comedor, había estado expuesto el cadáver de María de las Mercedes, y Alfonso XII no quiso que aquella dependencia volviera a ser escenario de celebraciones festivas. El nuevo comedor era espléndido y lucía en toda su magnificencia. Los festejos con motivo del enlace real se desarrollaron a lo largo de varios días. El pueblo participó de las celebraciones y acogió con cariño a su nueva soberana. Pero María Cristina se daba cuenta de que en el corazón de los madrileños seguía muy vivo el recuerdo de la reina María de las Mercedes. Habrían de pasar algunos años para que los españoles valorasen en su justa medida la inteligencia, la discreción y la fuerza de su nueva soberana, una mujer que les parece demasiado seria y estirada. La presencia de la reina María Cristina en el Teatro Real solía ser bastante frecuente. Aquí disfrutó de la emoción que siempre le proporcionaba la música. Aquí, demostrando un control sobre su persona que no habría sido capaz de mejorar una consumada actriz, sufrió y disimuló su propio dolor. Ese dolor agudo y punzante que provocan los celos. Sí, los celos, porque a los pocos meses de la boda, la reina se dio cuenta de que estaba apasionadamente enamorada de su esposo y sabía de las aventuras amorosas de él con muchas de las cantantes que actuaban en el Real. Y así, cuando aparecían en escena determinadas personas, los ojos de muchos espectadores se dirigían hacia el palco real. Deseaban observarla, descubrir en ella un gesto de enfado, pero María Cristina permanecía inmutable. Incluso no había reaccionado ante las notas que sobre la identidad de las amantes del rey le enviaban al palco. Alfonso era amable, pero ella sabía que no la amaba. Tal vez, si el hijo que esperaba fuera varón, podría cambiar el comportamiento del rey. 13, 14, 15. Solo se han disparado 15 cañonazos. La suerte no nos acompaña. Ha nacido una niña.
Cuando los madrileños supieron que la reina estaba de parto, acudieron a las inmediaciones del Palacio Real para manifestar su cariño a los soberanos y al mismo tiempo enterarse de lo que sucedía. Los 15 cañonazos sembraron la desilusión. La infanta María de las Mercedes nació en Madrid el 11 de septiembre de 1880. Era la primogénita de los reyes de España. La alegría que siempre suele acompañar a un nacimiento se vio atenuada, también como siempre, al pertenecer el recién nacido al sexo femenino. A la infanta le han puesto el nombre de María de las Mercedes, que es el nombre de la reina amada. María Cristina de Habsburgo, la joven archiduquesa austriaca, esposa de Alfonso XII, desea ocupar un lugar importante en el corazón del rey. Intentará darle nuevos hijos y tal vez un día consiga su amor. Mientras tanto, espera ilusionada el nombramiento de su hija, la infanta María de las Mercedes, como princesa de Asturias. Pero los meses pasan y el nombramiento no se produce. La reina sabe que Cánovas se opone, porque piensa que los reyes tendrán más hijos y algunos serán varones, por lo cual resulta innecesario realizar cambios que siempre generan gastos económicos. Y pone el ejemplo de la infanta doña Isabel, hermana del rey, que recibió el título de heredera, pero que al nacer su hermano Alfonso XII y dejar de ser princesa de Asturias, se le siguió pasando una asignación. Al final será el liberal Sagasta quien decida a favor de la infanta. Cuando María Cristina se dio cuenta de por qué el rey utilizaba pañuelos rojos, no pudo disimular su dolor. Y en la intimidad de su alcoba, lloró como nunca antes lo hiciera. Presentía que a Alfonso le quedaba poco tiempo de vida. Hacía solo unos meses que había cumplido los 27 años. Llevaban 5 de casados. María Cristina pide tiempo a Dios para poder concebir otro hijo. Desea tanto darle un heredero. Son padres de 2 preciosas niñas, pero Alfonso necesita un varón. Con la llegada del otoño, el estado de salud del monarca se agrava. Los médicos recomiendan reposo y consideran que el aire del Pardo puede resultarle beneficioso. El entonces presidente del gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, dispone de inmediato que el rey se instale en el Palacio del Pardo. María Cristina quiere quedarse al lado de su marido, pero Cánovas se lo impide. Cánovas desea ocultar que la enfermedad de don Alfonso XII se agrava alarmantemente. Por ello la reina debe permanecer en Madrid con toda la familia real, haciendo ver que el rey se repone de un fuerte catarro. Es necesario transmitir sensación de normalidad. Doña María Cristina será la encargada de recibir audiencias y asistir a actos públicos. Cuentan que casi todas las tardes la reina se desplaza al Pardo para ver a su esposo. En una de esas visitas, María Cristina le comunica que está embarazada. Se abrazan y sonríen emocionados ante la posibilidad de que al fin nazca el deseado heredero, aunque la reina disimula su dolor. Sospecha que tal vez don Alfonso no viva lo suficiente para abrazar a su nuevo hijo. El mes de octubre estaba a punto de finalizar. Verdaderamente al rey don Alfonso XII le privaron del consuelo de estar al lado de sus seres queridos en los últimos momentos de su vida. Murió totalmente solo. A la reina María Cristina, que había llegado al Pardo al poco tiempo de conocer la noticia, no le permitieron pasar a la habitación de su esposo. Señora, vuestra majestad, en virtud de la Constitución, es ya la encargada de regir los destinos de España, y estoy obligado a cesar en mis funciones presentándole la dimisión de todo el gobierno. Doña María Cristina aceptó la dimisión de Cánovas y firmó aquel mismo día su primer decreto en el que era reconocida como regente del reino. Además de sus 2 esposas, Alfonso XII tuvo muchas amantes. No tenemos vídeo suficiente para hablar de todas de ellas. Destaco, dijéramos, a las 2 más importantes, a Adela Borghi y a Elena Sanz. Me llamaban la Biondina, por el color rubio de mis cabellos. Nací en Bolonia, Italia, en 1826. Desde muy pequeñita empecé a estudiar música y canto en el Conservatorio de Milán. Debuté en la ópera a los 17 años y no se me dio mal.
A los 23 me casé con el tenor español Miguel Mamo, con el que tuve una hija, que sería soprano. Canté en los mejores teatros europeos y en 1875, estando de gira en Madrid, conocí a Alfonso XII. Me gustaba presumir y alardear de mis relaciones con el rey, y no dudaba en aprovecharme de la situación, pidiendo a los ministros favores y recomendaciones. Ante esta situación, Cánovas pidió al gobernador de Madrid que se presentase en mi domicilio y me acompañara a la estación del norte, donde tomaría un tren destino Irún, para dejarme la frontera francesa. Al mismo tiempo, pidió al gobernador que informara a los consulados y embajadas de España en Francia e Italia que había sido expulsada como persona non grata. Pero volvió a Madrid, para actuar varias veces más, y cada vez que lo hacía, reanudaba mi relación con Alfonso. En uno de esos regresos, la reina María Cristina no pudo más, y estalló diciendo: «O echan ustedes de este país a esa prostituta, o yo regreso al mío». En 1885 me retiré de la escena y residí en Florencia, dedicándome a la educación musical de mi hija. Fallecí 6 años después en Bolonia, a los 75 años. Bueno, la película esa donde vas Alfonso XII, que es maravillosa, ¿no? Es el cuento de Caperucita, ¿no? Es un camelo que nos han contado, porque hay una carta impresionante que se conserva en la Real Academia de la Historia, de Isabel II al marqués de Molins, que es el embajador entonces de España en París. Y en esa carta, Isabel II le dice que su hijo está alternando con unas y con otras, cuando está con María de las Mercedes. Y luego ya, claro, llegamos a la historia apasionante de amor entre Alfonso XII y Elena Sanz, que es la historia de amor, porque el rey le da 2 hijos, nada menos, que a Elena Sanz, Alfonso y Fernando. Y Alfonso, además, es el primogénito. Es decir, frente a su hermanastro Alfonso XIII, y ya sabemos la importancia que tiene eso en la Casa de Borbón en España, la primogenitura. Es exuberante, ¿no? Es como una mujer de estas de Rubens, ¿no? Incluso un poco obesa, ¿no? Generosa, entrada en carnes, ¿no? Pero yo creo que esas fotografías que se conservan no hacen justicia, porque si nos atenemos a las descripciones que hacen de ella Benito Pérez de Galdós, que la conoce en persona, o Emilio Castelar, que la conoce en persona y que queda deslumbrado, ¿no?, cuando la ve actuar en La Favorita en el Teatro Real, pues no hacen justicia a esas fotografías, ¿no? Ahí Elena Sanz, una enorme generosidad, lo dejó todo. Porque claro, Elena Sanz no era una cupletista. Elena Sanz era una auténtica diva de la ópera de su tiempo, ¿no? Porque había conquistado al público. Ella actuó ante el zar Alejandro II y su familia en San Petersburgo, ¿no? Ella triunfó en la Scala de Milán, nada menos, en París. Hizo una gira inolvidable por América. Claro, es que había muy buena relación entre ambas, entre Elena Sanz y Isabel II. O sea, es que se nos ha dicho o se ha escrito en algún momento pues que prácticamente ni se conocían. Pero es que ahora, gracias al archivo de María Luisa Sanz de Limantur, sabemos que no solo se conocían, sino que había una relación de afecto cordial entre ambas, ¿no? Y que incluso fue Isabel II la que instigó este romance regio de su hijo, ¿no? Y le animó a Elena Sanz a que fuera al Theresienum de Viena a conocer a su hijo de 14 años, ¿no? O sea, realmente es... Y que luego, claro, Isabel II quería a esos niños, ¿no? Y los consideraba sus nietos, a Alfonso y a Fernando. De manera que es que son cosas que pertenecen a nuestra historia más reciente y que debemos saber la verdad, ¿no? Que se han silenciado o que se han tergiversado, pero la realidad es esta, la verdad es esta, ¿sí? ¿Qué sucedió? Que a la muerte prematura del rey Alfonso XII, con solo 28 años, pues María Cristina de Habsburgo se tomó la justicia por su mano, se tomó la venganza y desposeyó de esa regia pensión que había habilitado el rey para Elena y sus 2 hijos, Alfonso y Fernando, y los dejó prácticamente en la indigencia. Isabel II, que había sido su abogado Nicolás Salmerón, intercedió para que lo fuera también de Elena Sanz, a quien llamaba mi nuera ante Dios. Isabel II llamaba a Elena Sanz mi nuera ante Dios. Y Elena Sanz e Isabel II, mi suegra ante Dios. La reina despechada se encargó de borrar todo vestigio que hubiese en España de Elena Sanz
Evidentemente, y gracias a Dios, en algunos países no lo consiguió y se conservan todavía algunas grabaciones de sus óperas, pero aquí en España es inencontrable. Y no hay prácticamente material gráfico salvo el que sale a relucir del archivo privado de María Luisa, de su nieta. Yo lo que intento es, efectivamente, contar la verdad documentalmente, en este caso respaldado sobre todo en el archivo inédito de María Luisa Sanz de Limantur, y hacerlo de un modo respetuoso, sin herir sensibilidades, contando la verdad, lo que tú dices, la pura verdad, la verdad histórica de ese romance. Hay un telegrama impresionante del archivo de María Luisa Sanz, ese telegrama de Nicolás Salmerón desde París, diciendo que acceden a pagar 3 millones de reales, ¿no?, por los documentos. ¿Qué pasó? Que gracias a la historia, algunos de esos documentos se conservan todavía en el archivo, entre ellos 8 o 10 billetes, como se les llamaba antes, amorosos, ¿no?, donde muy a las claras y abiertamente, de su puño y letra, el rey Alfonso XII, pues muestra su amor, ¿no?, hacia Elena y hacia sus hijos. Es decir, no tenemos la prueba de ADN de paternidad, pero sí tenemos estas pruebas documentales que indican que Alfonso XII fue el padre que a nadie debería sorprender,